Hola a todos. Bueno, les comento, esta es la segunda parte justamente de lo que es la serie de videos que tengo realizados para ustedes. Y lo que vamos a ver ahora, ya más allá de lo que es el dibujo técnico o las normas NOM de cómo se debe de preparar un plano, como lo vimos en otro de los videos, nos vamos a enfocar a lo que es esta segunda parte. Permítanme. Ahí está. En esta segunda parte nos vamos a referir a lo que son, bueno, como la reflexión ética del diseño industrial, que lo van a ver también con la maestra Jessica, diseño para la obsolescencia programada o diseño para durar, que es como se le conoce a Designed for the Last. ¿Sí? Designed for the Dump es obsolescencia programada y Designed for the Last es para que dure. Cradle to Cradle, o sea, de la cuna a la cuna, ciclo de vida del producto, Life Cycle Assessment, el upcycling, que normalmente viene siendo como reciclaje, y el ecoindicador. Estas son las 6 cosas que vamos a ver rápidamente. Y algo que les comento, voy a intentar hacerlo demasiado rápido, demasiado breve, porque son temas un poquito más extensos. No quiero tardarme tanto en este video y que se les haga pesado. Por lo tanto, voy a dividirlo. Yo creo que en esta primera etapa vamos a hacer la parte ética y la parte uno y 2 vamos. Y la parte de Design for the dump and Design for the last. O sea, obsolescencia programada en general. Voy a dejar para un video más adelante lo que es el Cradle to Cradle y el ciclo de vida del producto. Y también yo creo que voy a hacer un tercero, tal vez, de upcycling y de ecoindicador. Pero ya estos son temas un poco más pequeños. En general, los temas más difíciles, bueno, más amplios, sería el Cradle to Cradle y el ciclo de vida del producto. Pero vamos a ir por pasos y espero que no se les dificulte. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los hago reflexionar con esta primera pregunta. ¿Está bien que los diseñadores acepten trabajos cuyos fines son socialmente nocivos? ¿Cuál es la ética de trabajo de un diseñador? Todo mundo queremos hacer pues cosas que sean, algunos están más enfocados hacia la moda, otros hacia las formas utilitarias, hacia los utensilios, otros sería hasta ah, a lo mejor cosas estéticas o a lo mejor incluso cosas funcionales. Tenemos las ideas de que lo estético no funciona y no es cierto. La estética cumple una función que sería justamente esa, ¿no? De embellecer algún lugar, de hacer que algo se vea mejor simplemente por eso, porque es lo estético, ¿no? Eso ya es cumplir una función y no es nada más porque sí. Esa es la parte artística del diseño, pero no quiere decir que sea una cosa que no funcione o que sea para nada más que se vea bonito. ¿Sí? Cuando hablamos de diseño decimos siempre también que tenemos ese cliché de la forma es la función y la función es la forma, ¿no? Porque van de la mano. Eh, no es necesariamente tan estricto, pero sí tiene una razón de ser, porque vean esto. Todos queremos, por ejemplo, trabajar aquí, cuando estamos estudiando, más como están ustedes, ¿no? Vean, imagínense, bueno, tal vez no todos, sé que a lo mejor no tengo que generalizar, pero la gran mayoría, si nos dijera que nuestro primer trabajo sería en Lamborghini, ahorita como ustedes están estudiando, y de buenas a primeras llega Lamborghini y les ofrece un trabajo en diseño, pues yo no creo que haya alguno que diga que no, ¿sí? Por varias cosas, una de ellas el renombre de la marca, otra de ellas pues de que tú vas a conocer un diseño a nivel mundial, ¿no? Y un diseño de autos deportivos que es tan exigente, el sector automotriz es muy exigente. Por lo mismo, el hecho de que te invitaran a ser parte de un equipo del sector automotriz es así como fuera de serie, ¿sí? Para lo que es el diseño. Tal vez no les gusta, tal vez no se dediquen a ello siempre, pero tomar ese tipo de oportunidades sería increíble, ¿no? Checar cada detalle, revisar en el software, imagínense hacer el boceto de cada uno de estos detalles. Realmente creo que todos nos queremos sentir involucrados en un proyecto como este, ¿no? Que es el Lamborghini Centenario en este específicamente. Los pequeños detalles de lo que es el metal, la fibra de carbono, qué se debe de ver de qué cosa,
por qué tiene que ser metal, a lo mejor en los escapes, ¿no? Se calientan a cuántos grados y por eso no puede ser plástico o se recomienda que no sea plástico. Qué cosas, por ejemplo, las parrillas que son de fibra de carbono, por qué son así, además de que la resistencia puede ser mayor a la del acero, pero la forma permite que el acero no sea tan, bueno, que la forma no se podría hacer con acero, y la hacemos en este material que resulta ser un poco más económico por los moldes, ¿no? Cada uno de estos carros, pues obviamente son desde 40 a máximo unos 400 carros que son más o menos de estas características y obviamente no son para todo el mundo, ¿no? Es un sector muy elitista y que quien tiene dinero para comprar uno de estos, pues digamos que busca una cuestión un poco más exclusiva, ¿no? ¿Cómo no? Pero les gustaría tal vez en algún momento pertenecer a esto. Ya después nos enfocaríamos a cuestiones tal vez más sociales en alguna otra empresa, pero en algún momento, y especialmente en el momento donde están ustedes, creo que a todos nos hubiera gustado, ¿no? Pero, ¿por qué nunca nos quedaría como deseable trabajar también o que nuestro nombre surgiera en algo como esto? ¿Sí? Porque quien hizo el anterior no pensó, tal vez, que algún día se iba a ser eh, involucrado en el diseño de un accidente. Ajá. O tal vez sí. Es ahí la diferencia. Por ejemplo, marcas como Volvo se enfocan en desarrollar justamente una marca segura, segura en tanto a que hacen la mayor prueba de que cualquier otra marca de autos, para la seguridad. Tienen refuerzos, tienen bolsas de aire y cada determinado tiempo reafirman esa parte de seguridad del carro para tener cada vez controles más precisos, más exactos y más fuertes. Sí, pero en este caso, por ejemplo, estamos viendo un Lamborghini. El Lamborghini no se diferencia, más dicho, no se especializa en cuestiones de seguridad, sino más bien de velocidad. ¿Sí? Por eso es chaparrito, por eso tiene llantas anchas y por eso el motor va atrás. ¿Sí? Son características de un auto deportivo para que no tenga su viraje y pueda ir más rápido. Ajá. Entonces, ¿a cuántos de ustedes les gustaría haber diseñado un carro que tiene problemas a lo mejor de diseño, ¿no? Y no tiene que ser así como el deportivo perfecto, sino que con esto quiero que ustedes se den una idea de que cualquier cosa que ustedes hagan va a tener un impacto en la vida de alguien más. Y por ello mismo, si no se hace bien y si solamente nos enfocamos a la cuestión estética, de que se vea bonito, de que sea económico incluso, de que sea resistente para ciertas cosas, pero no tal vez para todo. Digo, es imposible preverlo todo, yo lo sé, pero creo que hay cosas que sí se pueden llegar a prever, ¿no? Por ejemplo, esto pues bien pudo haber sido un problema a lo mejor de la persona que venía manejando, o a lo mejor se atravesó otro carro, vino un animal en el camino, cualquier cosa de esto, pero pues que al final de cuentas tiene este resultado, ¿no? Espero no haya llegado alguien en la parte trasera igual que el anterior, que son mucho más comprometidos los espacios, pero vamos, a lo que voy es esto, ustedes están preparados para diseñar en algún momento alguna cosa que tenga que poner en riesgo al cliente o más bien que si lo ponen en riesgo se pueda salvar o se pueda quedar bien, o sea, lo están contemplando a tal grado más allá de lo que incluso él quiera, porque por ejemplo, esta persona bien pudo decir, oye, es que a mí no me gusta llevar el cinturón de seguridad, ¿ustedes lo dejan? O sea, por eso, de hecho, hay muchos carros que cuando ustedes se suben, el auto inmediatamente empieza a dar así como que señales, ¿no? Auditivas de que no se han puesto el cinturón todos los pasajeros. Detecta que hay pasajeros, cuántos pasajeros hay, y detecta que no se han puesto el cinturón, pues a lo mejor la mayoría de ellos, o el que no es el copiloto, digo, el que no es el piloto. ¿Sí? Entonces, es por ello que indica que no puede avanzar el carro tal vez o que va a seguir molestándonos hasta que alguien se lo ponga. Ese tipo de displays son necesarios por ese tipo de uso, porque a veces les decía yo, el cliente puede decir que no le gusta, pero sabemos nosotros que tiene que usarlo por su propio bien. Ajá, entonces diseñamos cosas para que tengan que ser de esa forma. Ahora, eso es en cuanto a los carros.
¿Qué pasa, por ejemplo, no nada más en diseño, sino en general, la ciencia? Pues este señor, como yo creo que ya todos lo conocen, es Albert Einstein, y en su teoría de relatividad, pues además de muchas otras teorías que a la fecha se siguen conservando y pocas veces se han podido desmentir, él jamás pensó que pudiera usarse un invento suyo para el mal, ¿no? En este caso, por ejemplo, todos ubicamos lo que es pues, la bomba atómica. Él no inventó directamente la bomba atómica, pero sí la tecnología que hace que funcione para que se pueda hacer la liberación de energía a tal nivel para ser tan destructiva. ¿Ok? De hecho, él se dice que se arrepintió de haberlo hecho cuando veía qué es lo que estaban haciendo con ella. Entonces, pues igual imagínense qué habría pasado si Tesla hubiera llegado hasta allá en su invento, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos seguido a Franklin con lo del rayo y la energía? ¿Qué hubiera pasado si muchos otros inventos ahorita, por ejemplo, Elon Musk está cambiando mucho las cosas que están sucediendo en este momento? Todavía no sabemos si va a llegar un momento en donde se vuelva un villano por la cantidad de cosas que está haciendo o que el mismo mundo que se esté preparando, que él está haciendo, puede llegar a ser pues seguro para él mismo, digo, de él mismo y para él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con si ustedes les hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? Pues ya tenemos la tecnología de la bomba nuclear, ahora quiero que me hagas la ojiva o quiero que me hagas la bomba, ¿cómo se ve la bomba? Tiene que hacer esto al caer, a partir de qué altura puede explotar, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué habría pasado? Y eso es lo que quisiera yo sensibilizarlos un poquito, junto con la maestra Jessica, para que pensaran en ello. Digo, todo el mundo, por ejemplo, jugamos juegos de video, ¿no? En algún momento. Digo, esto ya es muy reciente para mí, pero muy seguramente para algunos de ustedes se irá mucho más vigente. Y todos ahí en el juego de video pues, matábamos a diestra y siniestra con este tipo de armas tan interesantes, ¿no? Tan futuristas. ¿Cómo se sentirá esa arma? Vean cómo tiene el mango, ¿no? Al momento de estarlo usando, cuánto pesará, será de metal o de un plástico rígido, se escuchará, tendrá ruido, tendrá una patada, decíamos con los disparos. No sé si dispara el láser no tiene por qué tener patada porque eso es de la pólvora, ¿no? Si dispara granadas o si dispara alguna cosa que no conozca yo, un estilo un rayo láser, ¿no? Eh, Todo eso es súper interesante, pero ¿qué pasaría ya cuando nos pasaran a diseñar esta? Nos dijera un gobierno, ¿sabes qué? Tienes que diseñar este tipo de cosas. Y realmente tendremos que ver cuánta pólvora necesita una bala, a qué distancia se mueve, tiene que girar para que sea preciso el tiro, pensar que a lo mejor quien la use va a ser su última oportunidad de estar vivo o al momento de usarla, ¿no? Digo, puede que me esté poniendo un poquito dramático, un poquito trágico, pero puede ser, digo, en algún momento quien la hizo y quien ahorita, por ejemplo, en Ucrania y en Rusia, que está en este momento sucediendo la guerra, pues a lo mejor alguien pues tiene su vida por medio de esta, bueno, tiene una oportunidad de seguir viviendo por medio de esta arma, ¿no? O al revés, al momento de quitarla, ¿quién es quien dispara y decide terminar una vida? Entonces, hay que tomar en cuenta otra cosa. Cuando una persona dispara, pues alerta al mismo tiempo, ¿no? A los demás. Entonces, si llegan a fallar, a lo mejor los descubren y a ellos los matan. Entonces tiene que ser el diseño tiene que ser preciso, tiene que ser para lo que se está necesitando. Y pues bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Que hacen esto, de justamente misiles. ¿Qué pasaría si ustedes les dejan hacer un misil en algún momento? ¿Lo harían? Es complicado, ¿no? Una pistola de estas. Digo, yo sinceramente siempre he sido admirador de las armas, me encantan el tipo de diseño de arma, pero yo siempre fui un asesino de latas, entonces jamás me dio por matar pájaros y cualquier cosa que tenga que ser un ser vivo, ¿no? Pero imagínense los diseñadores que efectivamente sí trabajan en ello cuál sería su nivel de ética en este caso, ¿no? No podemos decir que tal vez sea demasiado poca, porque a final de cuentas también la práctica del diseño
pues tenemos que trabajar para un cliente. Si el cliente es Rusia o Ucrania, no sabemos exactamente. El chiste es de que tenga la certidumbre de que al disparar puede disparar bien, que no se trabe, pueda acertar en el blanco, sea una lata o lamentablemente una persona. Este, no sé, es una cosa que les dejo. En lo personal, no, yo siento que no podría hacerlo, pero tal vez alguno de ustedes sí, y seguramente algún diseñador también está teniendo esta misma conjetura al momento de diseñarlo, ¿sí? Es una forma de, bueno, es la hora de formular una serie de criterios que regulen la ética profesional del diseño. Lo que vamos a ver a continuación es una especie de decálogo. No sé si ustedes saben qué es un decálogo. El decálogo es más bien como los mandamientos de lo que sería ser un diseñador industrial. Esto que vamos a ver es lo que yo pude juntar de varios de los que yo conozco, pero no quiere decir que sea el último. De hecho, no existe como tal un decálogo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, diseñar una silla de ruedas a diseñar una pistola. No es lo mismo diseñar, por ejemplo, una parada de camión a lo mejor un bisturí. ¿Sí? O sea, son cosas muy diferentes y que con cada una van a tener que irse adecuando ciertas cosas. Pero sí quisiera yo dejarles a ustedes el mensaje de que pues armen el suyo. ¿Sí? Vamos a ver alguna muestra del decálogo ético para la práctica del diseño, especialmente del industrial al cual nos estamos refiriendo, ¿sí? En los tres primeros puntos vemos, en el primero, defender la profesión y no realizar acciones que puedan perjudicarla, mantener un comportamiento responsable y generar un bien común transmitiendo valores éticos. Si esto lo deciden tomar adelante, digamos que no solamente estamos viendo por nosotros, sino por la carrera misma, ¿no? Al momento de que llegamos a una empresa, queremos quedar bien con la empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor atrás de nosotros viene alguien más de diseño y quiere abrir la puerta. Lo que hicimos nosotros cuando salimos nosotros a picar piedra fue eso, de que vieran las empresas cómo se necesita el diseño y en dónde se necesita para que ustedes puedan salir con mayor facilidad y pudieran trabajar más a gusto, o por lo menos que ya hay un lugar esperándolos allá afuera, ¿no? El segundo, aplicamos y fomentamos el diseño industrial inclusivo y accesible, manteniendo una visión local, responsable y crítica. Pues bueno, hablamos del diseño inclusivo, del diseño universal y del diseño accesible, ¿sí? Incorporar a las personas que no pueden incorporarse normalmente o comúnmente a la sociedad y darles la oportunidad de sentirse acogidas por ella. ¿Sí? El tercero, diseñamos con una perspectiva de género sin perpetuar estereotipos ni actitudes sexistas. Incorporamos también estos criterios a nuestras relaciones profesionales. ¿Ok? Vamos a ver los siguientes tres, que es protegernos el medio ambiente, cosa que ya no va a ser como una especie de si ustedes quieren, sino como que siento que ya desde el momento de hablar de diseño industrial ya tenemos que hacerlo, ¿sí? Ya tiene que estar involucrado lo que es el medio ambiente, se acuerdan de las esferas de sustentabilidad, la social, la tecnológica, la medioambiental y me falta otra, que siempre se me olvida, la económica. Dice aquí, promovemos el desarrollo sostenible y fomentamos la economía local trabajando con proveedores cercanos. Ujú. ¿Por qué? Porque intentamos hacer ya como una descentralización, ¿no? De las cosas. Tenemos que hacer, hay quienes dicen, arquitectos que tienen la idea de que para no tener que transportarnos de un lugar a otro, que digamos, no sé, el trabajo está muy lejos de las casas, pues entonces tenemos que poner trabajo cerca de casas, aunque no sea tan grande, sino cosas un poquito más pequeñas, más controlables y locales. Y es justamente lo que está diciendo aquí. Si se logran hacer ese tipo de cosas, obviamente se contamina menos porque no tenemos que viajar mucho, sufrimos menos estrés porque el viaje es corto y tal vez el tráfico no es tan grande, tan largo, ¿no? Hay gente que va y viene 70, 80, 90 kilómetros y pues bueno, es demasiado cansado y de eso hay riesgos y el riesgo puede hacer que choquen, ocasionar para terceros, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces siempre tenemos que ir promoviendo justamente ese desarrollo sostenible que ayude a la economía local y con ese la nacional y de la internacional, de la nacional e internacional, ¿sale? Respetamos el trabajo, el quinto punto, respetamos el trabajo y la reputación del resto de profesionales, sin difundir críticas injustas e infundadas y los posicionamos contra el plagio
y la competencia desleal. Importante, ya como colegas, que ya prácticamente yo los considero, pues tenemos que tener un respeto por la carrera y un respeto por los siguientes o los colegas anteriores o los siguientes que vienen, justamente por eso, ¿no? Intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible y que no quede una mala imagen, no de nosotros, sino del diseño y de la carrera en sí en general. Pues digo, creo que es bastante importante esta parte, ¿no? El 6, no participamos en convocatorias en las que no se valore de forma adecuada nuestro trabajo y nos oponemos a las competiciones especulativas. O sea, no andar especulando justamente, ¿no? Convocatorias en donde se valore nuestro trabajo y pues el de los demás. Eh, Justo por ello, pues hay cuestiones, por ejemplo, no sé, políticas internas de las empresas que también pudiéramos nosotros tener injerencia, ajá, como el manejo de la información. Por ejemplo, hay lugares donde nos piden firmar acuerdos de no poder sacar información. Si hay una información que sale, sabrán exactamente a quién acudir porque solamente nosotros podríamos saber de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos el producto. Si ese producto lo copia otra empresa que tiene algún secretito por ahí y nosotros no nos damos cuenta, pues se van a dar cuenta justamente nuestros jefes o ex jefes ahora y pues también ocurren lugar a demandas de este respecto, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente también se pide una lealtad hacia el cliente mismo y hacia lo que es la carrera. El cliente porque pues es a él, para él que trabajamos realmente. Mm, Además de que nos pague o no nos pague realmente, sino que, por ejemplo, hay clientes terceros o clientes primeros, en primero, en tercer lugar, segundo lugar, y a final de cuentas no dejan de ser clientes. Solamente es importante considerarlos. En el 7, promovemos el respeto a los derechos de autor y a los derechos de explotación de nuestros trabajos. Todo lo que nosotros hagamos va a ser creado por nosotros mismos. Sí podemos inspirarnos, pero no podemos copiar completamente una idea, ¿sí? Y no copiar completamente no me refiero a que le cambiemos de color o le pongamos estrellitas. No copiarla implica que tengamos que tal vez regresar a la parte de conceptualización y sí retomar algunos detalles de ella, pero completamente desde cero empezar nuestra idea. Si se parece, que sea también porque la ciencia los juntó, no porque nosotros copiamos la idea. ¿Ok? Eso yo creo que es básico en todo lo que es nuestro trabajo. Cero plagio, prefiero que ustedes sepan que tal vez en algún punto desarrollaron poco una parte del diseño, pero es completamente honesta, a que hayan hecho un cambio sustancial y después tengamos la vergüenza todos de que nosotros, de oír que nosotros los preparamos y ustedes de saber que tal vez nosotros nos enteramos. Sí, eso es importante y tengan por seguro de que por lo menos en nuestra parte nunca ha sido como esta parte de plagio tan directo, tan crudo, ¿no? Sino que siempre se intenta ver por qué salen las cosas y si se coincide, pues qué bueno, y si no, pues hay otras formas también. Entonces, también ahí lo dejo. Nos implicamos con quien nos contrata, velando tanto por el proyecto como por la información que nos confían, definimos el trabajo y la remuneración de forma transparente. Bueno, ya lo mencioné, justamente hay contratos que nos impiden hablar del todo, yo he firmado alguno que otro por ahí, justamente por proyectos que se hacen y la competencia es tan fuerte que muchas empresas lo están buscando. Entonces, al momento de que sepan que ahí eso salió, nos pueden demandar y nos pueden ir bastante mal. Entonces, mejor no lo hagan, mejor si firman un acuerdo de confidencialidad, respétenlo, incluso si después caen a lo mejor en la empresa contraria. Sí, no se debe de, nada más. Adquirimos conocimientos necesarios y mantenemos en todo momento el interés por actualizarnos para ofrecer siempre los resultados más convenientes. Bueno, sigan estudiando, ¿sí? Nunca se termina de aprender lo que es el diseño y siempre, por ejemplo, incluso en software, estarse actualizando y también en metodología. Recuerden que hay cosas que no sabemos y tenemos que tener la humildad para entenderlo, y para reconocerlo. Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros, siempre va a haber alguien que lo resuelva más fácil. Entonces, por favor, los egos
déjenlos a un lado. Creo que incluso me he dado cuenta que muchos de sus compañeros, algunos de ustedes, tanto en semestres más arriba, bueno, en cursos más arriba o más abajo, que el ego ya lo tienen, pero falta que se lo ganen. ¿Sale? Y aún así, pónganse a pensar, ¿por qué tener ego? Si realmente, si ustedes son especialistas en una cosa, hay alguien más que es especialista en la otra. O sea, no encuentro mucho el sentido de tanto egoísmo en ser siempre los primeros. Puedo ser un 4 felizmente, pero no cualquiera es 4, ¿sí? Tomando en cuenta que solamente el 10% de la población estudia una carrera este, universitaria y solamente de eso es un 4% una maestría y así nos vamos yendo, ¿no? Ustedes ya al momento de estudiar son mucho más privilegiados, mucho más ganadores, lamentablemente porque la situación del país está así. Entonces, qué bueno que lo aprovechen y qué bueno que les vaya bien para que también ustedes ayuden a quienes no. Transmitimos estos valores a todas las personas relacionadas con nuestra profesión como parte de nuestro trabajo, tratando siempre de fomentar las buenas prácticas de diseño. ¿Sí? Pues no, como ven, no hay mucho más. O sea, realmente son decálogos. ¿Qué es lo que se compromete cada uno de ustedes a hacer? Y esa es la pregunta, de hecho, que sigue. ¿Cuál es el suyo? Porque ese es lo que yo les comento. Pero ustedes también a lo mejor ya encuentran incluso un mundo muy diferente al que estamos plasmando en este decálogo y pues que vayan ustedes actualizándolo. Hay cosas que yo creo que no se van a tener que actualizar porque son vigentes en todo momento, como lo es la reputación de la carrera, como es su propia reputación, como es un acuerdo de confidencialidad con el cliente. Creo que son cosas que se deben de respetar por siempre, pero hay cosas que a lo mejor cambian, ¿no? A lo mejor en la preparación, a lo mejor tenemos que involucrarnos en áreas que no habíamos pensado antes. Y bueno, creo que eso sería todo para que tuviéramos como una reflexión previa, ya que de aquí parte todo lo que es el resto de nuestro curso. ¿Sí? Ahora bien, vamos a irnos a diseñar para la obsolescencia o diseñar para durar, o lo que es lo mismo, obsolescencia programada. Muy bien, aquí vamos a definir esos dos términos, ¿no? La, el diseño para hacer obsoleto las cosas, ¿de dónde viene? Y ahorita vamos a ver con un poquito de historia. Pero ¿a qué se refiere justamente esto? Pues se refiere a que se creó para que se acabe, en pocas palabras. Vamos a ver ahorita un poco de la historia, pero en pocas palabras es de que nosotros diseñemos cosas que se puedan terminar hasta cierto punto o que el momento tengan una vida útil y al momento de que terminen la vida útil simplemente se repongan y se puedan volver a adquirir. Ajá. ¿Esto a qué se debe o por qué se es así? Porque no sé si ubiquen ustedes esto. Eran los 40, ¿ok? Los 40, 50 más o menos. Digo, la foto sé que es reciente, pero de hecho ahí creo que esta tiene su gel, no estoy seguro. Gel para manos. Pero bueno, la foto es reciente, pero está involucrando un poquito el ambiente de los años 40 y 50, donde todo era para durar. Y vean ustedes si no, o sea, todo es metálico. Si se dan cuenta, lo único que hay de tela sería prácticamente en los bancos. Lo único que se desgastaría sería eso, porque el uso normal y cotidiano, si bien lo gastan, no lo termina, ¿sí? Se le da un uso normal, no rudo, se limpia continuamente, no se lava con cloro para que se oxide, nunca se moja demasiado, entonces esto puede durar demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque la cultura en ese entonces era esa. Los carros eran hechos para durar. Ustedes han oído ahorita, ¿no? De que los carros se destrozan, no como los de antes. Siempre nos dicen eso, sí, pero, ahí va un gran pero, los carros de ahora nos ayudan a que se destroce el carro y no la persona. El carro antiguo funcionaba como un huevo, literalmente, donde el carro permanecía completamente inerte, o sea, si hay un choque fuerte, el carro soporta en su carrocería el choque, pero todo lo transmite al interior.
donde quedaría un omelette de persona allá adentro, ¿no? Eso es algo de las características en las cuales sí han cambiado, o sea, se destroza por algo, no, pero no es, ese algo no es por falta de calidad, ¿sí? Sino que si hubiera sido el mismo sistema, muchas personas más habrían muerto porque el golpe se daría hacia el interior, ¿sí? Quedarían personas destrozadas por dentro del carro, entonces no es la idea. En este caso, pues está hecho justamente para que todo fuera metálico. Si se dan cuenta, el plástico en ese entonces no existía o era muy caro. Por ejemplo, la baquelita, por ejemplo, era para joyas, para electrodomésticos, ¿sí? Que tenía que ver con cuestiones aislantes, con cuestiones autoextinguibles, que no eran necesario, incluso estéticas, ¿sí? Donde no era necesario ponerle en muchas de las cosas que ahora sí lo usamos. Por lo tanto, vean, teníamos que maderas, metales pues prácticamente ya. Ah, y telas, ¿ok? Entonces, maderas, metales y telas. Pero cuando surge el plástico es cuando viene una forma de pensar distinta. Y eso ahorita les voy a comentar. Pero en sí, entonces, ¿qué es la obsolescencia programada? Voy a irme un poquito atrás. Aquí tenía ya ¿cómo se llama la definición? La obsolescencia programada es la vida útil que se da a la fábrica, que le da una fábrica o empresa a un producto cuando pase este periodo de vida útil del producto, se volverá un producto obsoleto. ¿Sí? En pocas palabras, la obsolescencia programada está pensada, planeada para que tenga un ciclo de vida, lo que sea. Y uno de los ejemplos que yo manejo es este, ¿sí? El foco. De hecho, yo creo que es tal vez uno de los mejores ejemplos que puede haber de obsolescencia programada. Ustedes saben que el foco tiene un ciclo de vida y que está probado alrededor de unos 10.000 ciclos de vida. Hablando de ciclos, ¿qué es? Cuando ustedes prenden un foco y apagan un foco, eso es un ciclo. Ajá. Ya cumplió con el prenderse y apagarse, prenderse y apagarse. Cada vez que lo prendan, es un ciclo. Entonces, ¿cuántos tiene un foco común? 10.000 ciclos, 10.000 prendidas, entre comillas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez que se acaben? Comprar otro foco. Y ahí es donde está el negocio. ¿Por qué? Porque las empresas de foco que nos contratan nos dicen, oye, yo quiero que hagas un foco de tanto dinero. No puede pasarse de unos 13 pesos, un decir, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer lo posible para llegar a ese precio. ¿Y qué creen? Si le ponemos metales tal vez demasiado resistentes, el precio además de que se eleve, va a ser que duren de más. Entonces, si tenemos que estos, con el precio que tiene y el metal y la calidad que tienen, dura 10.000 ciclos, entonces pues, estamos compitiendo con alguien más, otro creador de focos. Entonces ya somos competitivos y podemos estar jugándole al tú por tú en el mercado. Pero ¿qué pasa si nosotros le vendemos mejor calidad por el mismo precio? Número uno, perdemos un poco más como empresa, pero bueno, perdemos en lo que sería dinero tal vez, pero ganaríamos por renombre tal vez también, ¿sí? Pero también la empresa misma donde se trabaja normalmente, pues esos ya no les pone de 13 pesos, esos ya a lo mejor son de 16, aunque sean exactamente los mismos, pero pues para ganarle más, le vamos a subir el precio también. Entonces, ¿por qué? Porque ya está durándonos más, ¿correcto? Entonces, es por eso, porque las personas que nos contraten, van a querer que hagamos un recambio. Por ejemplo, las impresoras. Las impresoras durante mucho tiempo, no sé si ustedes se han dado cuenta de que la impresora normalmente cuesta, pues es caro, digo, no sé, unos 1.200, 2.500 pesos una impresora. Pero curiosamente la impresora no es el negocio como tal. El negocio como tal es el tóner o las tintas. Entonces ustedes se compran una impresora que cuesta 1.500 pesos y las tintas cuestan otros 1.000 pesos. Entonces muchos pensarán lo que yo he pensado muchas veces. Pues mejor me compro otra impresora. Exacto, pero ¿qué vas a hacer ya con dos impresoras? Pues tiras una. ¿Sí? Eso sería la forma de consumo en la cual este plan está definido. Ahora, no quiero que se entienda con ello que la obsolescencia programada es demasiado mala, sino que tiene sus ventajas y sus desventajas.
La ventaja es que nos permite planear la producción, nos permite planear el ciclo de vida. Ajá. La desventaja es de que obviamente con eso estamos produciendo mucha basura. Y ahorita vamos a ver algo al respecto. De hecho, aquí tengo, por ejemplo, esto. Es la moda y especialmente los tenis, que no tienen realmente una diferencia más que los mismos tenis, los colores y las formas, a otros muchos tenis. A estos se les hacen pruebas. ¿Para qué? Para saber cuánto van a durar. Y pruebas como la que vamos a ver a continuación. Test de resistencia al deslizamiento. Un calzado de seguridad de alta performance debe contar con un grip o resistencia al deslizamiento óptimo. Los ensayos de grip o resistencia al deslizamiento se realizan en superficies estandarizadas, según indicaciones de la norma IRAM 3610, que pueden ser pisos de acero como pisos cerámicos. En las pruebas el piso es contaminado con distintas soluciones lubricantes, sobre las cuales se hace deslizar el calzado, aplicándole una determinada fuerza normal a la superficie donde se mueve. Los datos obtenidos son comparados con los valores y parámetros establecidos por la norma IRAM 3610. Este ensayo permite medir qué performance tendrán nuestros calzados cuando los usuarios se desplacen sobre superficies reales en el trabajo. En distintas situaciones, los resbalones pueden generar graves accidentes. Los calzados brindan una protección para estos casos por la resistencia al deslizamiento que presentan. Bien, ¿qué les pareció con eso? Pues lo interesante también radica en que no nada más hay pruebas de deslizamiento, perdón, ahí va a empezar otra vez, sino que también hay pruebas de resistencia. Ujú. Ahorita estábamos viendo una prueba de deslizamiento porque estamos probando la calidad de la suela. Por lo tanto, la calidad de la suela, si es o no, por ejemplo, no sé, imagínense que alguien que va a cambiar los focos a un puente que está demasiado alto. Entonces, tienen que tener condiciones climáticas adversas. Y por lo tanto, a veces estará lloviendo, a veces tendrá nieve o a veces hará calor. Y siempre necesita estar bien sujeto, tener la seguridad de que no se va a resbalar. Entonces, este tipo de pruebas les ayuda a eso, ¿no? ¿Por qué si hablo de la obsolescencia programada con esto? Porque si a lo mejor esos tenis nos dan, no sé, 2 años de vida a un uso común, no sé, una persona que llega a una empresa y trabaja en la empresa, no separado, y se vuelve a ir, no es lo mismo que esta persona que va a cambiar los focos al puente, ¿no? Por lo tanto, se tiene que acortar ese ciclo de vida con la persona que los está gastando más a los zapatos, ¿sí? Por eso es necesario saber cuánto duran para saber cuánto podemos hacer que duren en casos que sean extremos. Les decía yo, esa es una de las ventajas. Y una de las desventajas, por otro lado, también es esto que estamos viendo en pantalla. No voy en contra totalmente de esto porque rige la moda. Que la moda también nos ayuda a vender diseño. Sin embargo, el fast fashion, conocido mejor así como tal, es los diseñadores de modas, es solamente un ejemplo. Ellos, como ustedes saben, cada temporada tienen sus épocas, ¿no? O sea, temporada de primavera-invierno, primavera-verano, perdón, primavera-otoño, no sé, en otoño, primavera, invierno, todo esto, va haciendo que saquen ellos mucha ropa muy seguido, ¿sí? Entonces ellos que marcan la tendencia, la moda, justamente la función de la moda es la tendencia, hacia dónde los dirige a nivel mundial esta parte, ¿no? Y debido a ello y gracias a ello, se toman las cuestiones artísticas o características que debe de tener la moda para todos en ese mismo año. Lo mismo se da en los celulares, ¿sí? Que si, por ejemplo, el software que tiene el celular, WhatsApp ya no da para ciertos celulares, entonces los quitamos de ahí. ¿Por qué? Porque ya no nos va a servir, porque ya no lo puede jalar. Y es uno de los programas que más se utilizan actualmente. Ajá. Los electrodomésticos. ¿Se acuerdan que hace unos 2, 3 años, por ahí del 2019, había electrodomésticos rosas o verdes o morados, y querían justamente que toda la cocina
fuera en ese mismo tono. Entonces, pues por lo mismo, cuando cambia la temporada, ¿qué pasa? Pues tiramos todo lo de la temporada anterior. De hecho, eso déjenme decirles que incluso es prehispánico, aprovechando que también estábamos hablando en nuestros videos de artesanías. En la época prehispánica, cada determinado tiempo, o sea, cada año, ellos creaban nuevas vasijas y rompían las anteriores. ¿Para qué? Para justamente como un buen augurio de que nuestras cosechas, nuestras cacerías nos van a ir mejor, ¿sí? Cada año. Por lo tanto, rompíamos con lo viejo y empezábamos con lo nuevo. Y eso era muy seguido desde la época prehispánica. Por lo tanto, ahorita solamente cambiamos esas vasijas por celulares, por ropa, por electrónicos. ¿Ok? Pues igual los tostadores o lo que sean los refrigeradores, no sé, que tenían que empatar en color, ¿no? No pasa de que, pues caray, pues tengo otro color y no pasa nada, no me muero, pero pues queríamos que se viera bien, o las empresas realmente de las marcas querían más bien que tuviéramos esa necesidad de cambiarlo. Ujú. Igual con las nuevas freidoras sin aire, las modas también con eso, ¿no? No sé cuántos de ustedes lo tengan, no sé si a ustedes les haya servido. Yo lo que he alcanzado a ver cuando tuve la oportunidad de comprar una es de que creo que están demasiado sobrevaloradas. Sí, en algunos puntos. Digo, pues sí sabe a papa, pero no sabe realmente a una papa apetecible. Cosas como esa que realmente son por lo mismo de que sí se cose, pero no sabe bien. Por lo tanto, no le da un sazón como debería de saber, siento yo. Y por lo cual no le he comprado. ¿Correcto? Los autos. Y aquí sí, déjenme les pongo este perfecto ejemplo porque para mí sí simbolizó más. Este carro siempre me gustó, justamente me encantó esa parte de los faros que tiene como una V lateral, ¿sí? Como una C más bien. Y me encantó el diseño, dije, un día me voy a comprar uno de estos, pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que ahorita ya lo cambian y que está así. Justamente la moda hizo que esa parte especialmente cambiara y se integrara más al carro como lo están viendo, por lo tanto ya quedan en obsolescencia. Los autos, por ejemplo Ford, que me pasó cuando yo pedí mi primer carro, tiene alrededor de 6 meses de vigencia, no porque deje de servir, sino porque los siguientes 6 meses ya hay un cambio, ya sé que el faro se volvió un poquito más alargado, que cambió el color de una calavera, que salió con otro tipo de llantas, cualquier cosa, pero ya es otra versión. Entonces, y por lo mismo, ya no es la versión tuya y por lo tanto el tuyo se devalúa. Lo mismo pasa con celulares, que normalmente los planes son de a un año, ¿no? Entonces, ustedes tenían un año el celular, funciona perfectamente, pero ya les están pidiendo cambiar el otro. Sí, esos son planes tarifarios que normalmente son de 1 a 2 años de máximo. Sí, yo normalmente no sé ustedes, yo cambio de celular. Dicen mis amigos, tú cambias tu celular solamente cuando se te desbarata. Y sí es cierto. Mientras siga sirviendo, le voy a hacer servir lo más posible. Evitando esa obsolescencia programada. ¿Sí? ¿Por qué programada? Porque justamente le estamos diciendo que sea al año. El carro, normalmente los automóviles, cada 5 años se está pensando que se van a cambiar. Imagínense cuánto cuesta hacer un auto, cuántas piezas lleva un auto. Ahora imagínense que esas piezas ya son obsoletas en 5 años. ¿Sí? Ya empiezan a tener problemas, ya empieza que la manguera se rompió, que los sensores no sirven. Entonces empieza a dar problemas un auto y es mejor en ese momento cambiarlo. Y esto es justamente ese sentido de obsolescencia programada. Y por eso estamos con imágenes como las que tenemos enfrente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se acaba una botella, la tiramos. ¿Por qué? Porque pues ya no nos sirve. ¿Sí? Claro, se puede reciclar, pero no todos lo hacemos. De hecho, empezó bastante tarde y no se ha hecho tanta conciencia como se debería para poder hacer un reciclado correcto. Y por lo mismo llegan mucho antes la basura a lo que es el medio ambiente. Por eso los microplásticos, por eso esta semana o este mes al menos, se acaba de encontrar que un 80% algo así de animales tienen ya cierta cantidad de microplásticos en su organismo. Pues ¿por qué? Por esto mismo. Porque el plástico se está degradando en el ambiente
y los animales que vivimos literalmente en él, vamos a irnos exponiendo cada vez más hasta que esto vaya entrando en nosotros y de manera microscópica, incluso molecular, se vaya viviendo. Y quién sabe qué casos o qué daños podamos tener más adelante, ¿no? Y eso sería lo que es la obsolescencia programada. Pero ¿de dónde sale exactamente todo esto y teniendo más conciencia? Porque no quiero tampoco que ustedes lo vean como la obsolescencia programada es un diablo, porque normalmente todos los productos que hagamos tienen un ciclo de vida, ¿sí? Todos. Si ustedes lo hacen para durar, pues también va a morir en algún momento nuestro producto y entonces no va a ser para siempre. Si lo hacemos para siempre, también la empresa a la que estemos trabajando va a quebrar. ¿Por qué? Porque no vende producto. Entonces es cuestión de tener un equilibrio medioambiental con los materiales, con los procesos y los productos y el uso de costumbres de los clientes. ¿Y por qué menciono el uso y costumbres de los clientes? Por esto, por lo que estamos viendo en pantalla. ¿De dónde nació? Fue entre 1920 y 1930 donde se creó la producción en masa. En pocas palabras, en del vapor. Cuando antes del vapor todo era leña, entonces el tiempo que tardaban en cortar un árbol, en hacerlo leña y que llegara a la empresa era tardado, por lo cual daba tiempo a que las personas descansaran, fueran un poco más tranquilas y se hiciera un poquito más detallado, más minucioso el proceso. La gran diferencia llegó con la revolución industrial cuando se hizo ya la producción en masa, cuando llegó Henry Ford con su línea de producción, cambiando completamente a la producción hasta entonces, donde ya a lo mejor el mismo vapor nos daba la posibilidad de que las máquinas funcionaran solas, como lo vemos en las imágenes, ven el vapor arriba, y abajo esas máquinas funcionando solas todo el día y toda la noche. Eso que creó turnos, y entonces hubo una producción de mayoreo, o sea, una producción en masa, justamente para cubrir necesidades de la población en general. Entonces, los productos se hicieron cada vez más difundidos y eso a la empresa se le quedó tatuado en la mente. A la empresa en sí, en la industria, se le quedó tatuado de que tenemos que producir, producir, producir. ¿Por qué? Porque en ese entonces teníamos más materia prima y más necesidad porque estaba el crecimiento y la expansión en este continente. Ajá, por lo cual, teníamos que producir y producir y producir. Nunca pensaban que se les iba a acabar a lo mejor los árboles, no pensaban que la madera tenía un fin, que a lo mejor el metal también tenía que en algún momento se iba a acabar. ¿Sí? Entonces ellos seguían produciendo porque la naturaleza era infinita. En ese entonces se tenía esa visión. ¿Ok? Para el año 1932, Bernard London creó la obsolescencia, o sea, el término de obsoleto, ¿sí? Buscando lucrarse a costa de la sociedad. Dice aquí, dense cuenta también que no es tan así, tal vez tan drástico, ¿no? Habiendo demasiadas, imagínense ustedes en ese punto, ahora sí empaticemos un poquito. Si ustedes tienen todo el material del mundo, si ustedes tienen toda la producción del mundo, pues caray, yo me quiero poner una camisa cada 2 horas. Entonces me la cambio la camisa y la otra, pues no, ya está sucia, la tiro. Y la tiro. Sí, porque esa es la concepción que había en esa época. ¿Sí? Y eso pasó mucho. O sea, la ropa, por ejemplo, es una de los más contaminantes, pero llegó al punto de que era justamente la moda, como el estandarte de la moda y del arte incluso de la época, la ropa. Y por eso se fue creando y se fue creando y por eso tenemos tantos cambios específicamente en ropa. La tecnología llegó después y le siguió y justamente a esos cambios. Pero mientras fue el parteaguas para que, digamos, pues sí, se contaminara un poco más y de una manera un poco más desconsiderada. Bueno, ahora el término de obsolescencia se volvió obviamente popular en los 50, porque producir más era mejor, porque incluso ahí en los entre 50 y 60 se empezaron a crear los sindicatos, porque se producía tanto que las personas, más bien los empresarios, podían literalmente ver cómo las personas se caían muertas en su área de trabajo por producir más para ellos. Entonces
Desde ahí se empezó la ergonomía, desde ahí empezó a cambiar la idea de que el obrero importaba, porque hasta ese entonces solo era una persona que ponía el material y la máquina hacía el resto, ¿no? Y cuando llegó el diseñador industrial Brooks Stevens en los 50, cambió justamente esta idea y empezó a creerse un poco más en la obsolescencia programada, de que era pues, de que los productos se tienen que terminar, si no, si los hacemos eternos, no vamos a poder nosotros seguir vendiendo, ¿sí? O sea, los productos hasta los 50, 60 estaban hechos para durar, pero para durar infinitamente. Y cuando las empresas vieron esto, pues dijeron, no podemos hacer eso porque no nos vuelven a comprar. Por lo tanto, los focos los tenemos que hacer de un metal que el filamento se acabe cada 10.000 ciclos. Por lo tanto, las balatas de un carro, que no, los que no sepan qué es la balata es el freno, o el freno de disco, se gaste cada determinado tiempo y tengan que cambiarlo. Al igual que la gasolina, ¿no? Igual la gasolina se acaba, entonces tienen que volverla a poner. Entonces, quien vende gasolina, feliz de la vida, pues te vuelve a vender. Y eso no se acaba y no se acaba y no se acaba. Ajá. Todo lleva ya un tiempo de vida estimado, todo. Para bien o para mal, sí, porque nosotros también incluso ahorita, si me dicen un cepillo de dientes de bambú, el cepillo de dientes de bambú ya también tiene un tiempo de vida estimado. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo lo que contaminaría uno de plástico que uno de bambú. En eso estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, bueno, esa sería la historia y el por qué no quiero que satanicen tanto la obsolescencia programada. A final de cuentas, si el diseño está bien hecho, lo vamos a seguir programando. ¿Sí? Así de simple. Tal vez ahora ya no lo hagamos completamente para desecharlo. También tenemos que hacer otro tipo de estrategias que es a las que voy a hacer, les voy a comentar ahorita mismo. ¿Qué tipos de obsolescencia programada hay? Pues hay tres. Ahora sí, encajen por favor muchos de los productos que ustedes están usando en alguna de estas. Son tres tipos de diferencias diferentes de obsolescencia programada, de los cuales se caracterizan los siguientes. La obsolescencia del deseo. Y aquí me voy a meter específicamente con esta marca. Quien me conozca ya sabrá, yo no soy para nada fan de Mac y es justamente el por qué esta parte. Porque siento yo que muchas veces sus proyectos son buenos, o sea, realmente creo que satisfacen la necesidad completa de comunicarse, de tener pues, un muy buen producto de muy buena calidad en la mano. De hecho, no sé si ustedes sepan, yo hablo con cierta razón de ser, porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan que todos los iPhones tienen un filito de aluminio. Pues sepan ustedes que ese aluminio es una placa completa de aluminio y se le fresa justamente la forma para que encajen en los objetos. Bueno, lo que serían las tapas superior y anterior o posterior, para que se haga un sándwichito, ¿no? Entonces, ¿cuánto se desperdició realmente de ese aluminio? O al momento, claro, se vuelve a fundir y todo eso, pero ya es otro proceso que se le hace. Entonces, digamos que cuesta mucho mantener el estatus de esta marca para lo que realmente hace con respecto a otras marcas. Y no me voy a meter ahorita también tanto en eso. Pero es justamente eso, lo está queriendo hacer. No hay qué diferencia ustedes le ven al de abajo más que el tamaño. Son prácticamente las mismas características, salvo que les piden, y no solo Mac, sino todos los celulares, que se compren uno de un año al otro. Ajá. ¿Qué características tiene el del año siguiente para que se tengan que dejar el otro? ¿Realmente vale la pena? Yo creo que no. Y esa es la cosa. Yo por eso duro, y no les miento, duro unos 4 o 5 años mínimo con mis celulares. ¿Sí? Hasta cuando ya veo que no les funciona. Y eso no son Mac, son normalmente Android, obviamente. Pero sí les intento sacar el máximo posible. Les meto memoria, cosa que normalmente aquí no se puede hacer. Les amplío la capacidad, los arreglo, nunca se me han caído, o sea, los cuido, vamos. También esa es otra de las cosas, los cuido para que dure, ¿sí? Obviamente, si se pierde, pues no tiene uno más, simplemente tienes que ir a comprarlo y se acabó, pero mientras, pues sí lo cuido para que dure lo más posible. Este tipo de obsolescencia ocurre cuando sale a la venta un producto más avanzado y las personas cambian el producto que ya tienen, lo que les decía yo,
Puede ser por el plan tarifario, porque me contempla así, porque me lo pide el mismo plan cambiarlo, o porque hay una, no sé, a lo mejor incluso hasta mi color favorito salió y yo compré el anterior chip, pues, ni modo, tengo que venderlo y compro el nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero tener el que yo quiero, punto. Es el objeto del deseo, ¿sí? Es por eso que las personas hacen, y eso es otra cosa que nunca he entendido, las personas hacen fila un día antes, 2 días antes, una semana antes, venden niños para que lleguen ellos al celular preciado, ¿no? Cuando sale un anuncio de un evento de Mac, ¿sí? Y no solo de Mac, digo en general también. Este, por cuestiones de deseo, estilo, moda de ese momento, ¿sí? Otro ejemplo serían tal vez los tenis también. Me acuerdo que hace un año más o menos que salieron los tenis de Bad Bunny, yo realmente nunca les encontré mucho más allá, pero sí supe que estaban demasiado altos en cuanto a costo y que las personas lo estaban buscando como locos. Se vuelve el objeto del deseo. Y no cualquiera lo tiene, pero porque son cantidades muy limitadas y realmente creo que eso es todo lo que sería la parte de que lo hace obsolescente, ¿sí? Simplemente la cantidad o que es de tal actor o que es de tal cantante, ¿sí? Simplemente es como el objeto del deseo, punto. Ahora, nos vamos con la siguiente, que es la obsolescencia de función. Creo que esta tiene un poquito más de sentido, ya que se da cuando sale a la venta un producto más avanzado que el anterior que no tiene algo, ¿sí? Con capacidades y características superiores. De eso yo me acuerdo, por ejemplo, de que teníamos el Messenger de Facebook y cuando salió WhatsApp, pues mi teléfono en ese entonces no jalaba WhatsApp. Yo todavía estuve un año tranquilamente y sin ningún problema, como les digo, un año sin cambiar de teléfono. Ya el año, ya cuando veo, ok, ya tengo varios años con mi teléfono, pues ahora sí lo hago el cambio y entonces ya puedo usar WhatsApp, ¿no? Y así es como te actualizas. Yo, de hecho, ustedes también saben, ¿no? Los que les doy software, les pido normalmente no actualizar el software a la versión del año, por lo mismo, por las cuestiones alfas y betas que tiene la versión y que todavía no tenemos la certeza de que jale bien. Me quedo con una anterior que es mucho más certera, que me sirve mucho más, ¿sí? Pero hay cosas que a veces no se puede. Por ejemplo, desde los celulares, los automóviles, y algunas otras cosas más. Ujú. Los automóviles, decía yo ahorita por el ejemplo de los híbridos. Cada vez ya sabemos que tenemos más autos híbridos, incluso ya hay autos que son, no sé, diésel y electrónicos, ¿no? Perdón, eléctricos. Ya es gasolina y eléctricos. O incluso en algunos lugares empiezan a hacer pruebas ya de hidrógeno, que ya de hecho no es nada nuevo, ya tienen muchísimos años manejándose el hidrógeno, pero el problema es el costo. Obviamente, cuando el hidrógeno se pueda utilizar o envasar, porque es de mucha energía, se necesita bastante energía contenida, cuando se puede envasar el hidrógeno, se va a tener un salto cuántico, que es decir, demasiado grande, para cambiar los autos híbridos, cosa que ahorita es como que lo máximo, ¿no? El auto híbrido es más eficiente, de menor gasto que un auto de combustión interna, ¿sale? Entonces, bueno, esa sería como la opción en cuanto a tecnología, que cambió completamente el paradigma de la combustión interna y se volvió híbrido. Cuando ustedes frenan en un alto, entra la parte híbrida y si no aceleran a mayor de determinada cantidad de kilómetros, no sé, unos 60 o 50 kilómetros, no empieza a generarse ya la combustión interna para que ya puedan despegar con mayor facilidad, ¿sí? A esto pues también tiene ciertos problemas, por ejemplo, los costos, como que tiene, o sea, tienen que funcionar los dos al mismo tiempo. Y eso normalmente los sensores son los que la llevan y eso genera otra serie de gastos. Por eso estos carros son demasiado caros aún. Ujú. Tal es el ejemplo de Tesla, que incluso esa sí sería una innovación completamente de función, que vuelve obsolescente a cualquier otro de los autos que tenemos circulando, porque estos ya se manejan solos, o alguna versión que se maneja sola, ¿sí? Eso sí sería un salto cuántico otra vez para cambiar los autos que tenemos nosotros en tecnología, de una tecnología que viene desde los 40, no, perdón, desde Henry Ford, justamente en los 20. Ujú.
Entonces, pues eso sí sería mucho más avanzado. Ahora, en el mismo sentido de los autos, pues las llantas que no se ponchan, por ejemplo. Ajá, ya estas yo creo que ya están mucho más accesibles. Ya incluso la marca, no me acuerdo si es Michelin o es Pirelli o Shell, no me acuerdo. Pero una de estas marcas ya lo está vendiendo actualmente aquí en México. Ese tipo de llanta que no se poncha. ¿Por qué? Porque dentro tiene una serie de entramados, como lo ven, de distintas densidades que al momento de que entra un clavo, pues es que no hay aire adentro, sino que la resistencia de ese mismo material hace que el eje se quede en medio de la llanta y por lo tanto ya no necesita una cámara o aire comprimido para hacer que sea más suave el recorrido. Simplemente cada una de estas tijeras o cada uno de estos filamentos que se ven adentro de la llanta eh, amortigua los golpes y eso hace que pareciera que tiene aire, pero realmente es como un puente de plástico que va haciendo la función de amortiguar el golpe, ¿sale? A su vez también cuestiones como esta. Eh, Rara vez en los proyectos de ustedes veo yo que se dediquen un poco de todo este mercado de prótesis, ¿sí? Y las prótesis, pues es una cosa que realmente se está moviendo muy continuamente y cada vez se va adaptando más a la tecnología que vivimos. Se utiliza ya mecatrónica, se utiliza robótica, bueno, obviamente los robots, se utiliza la ergonomía, la antropometría, o sea, es un tema muy completo. Pero díganme ustedes, ¿qué va de las patas de palo que todos conocemos de estilo piratas a una cosa como esta que incluso vean la rodilla, tiene que ver con la altura de la persona, vean el tobillo, qué sistemas se accionan, incluso hasta robóticos, para que la persona pueda moverse sin ninguna dificultad y aún así, qué mejoras se le van haciendo continuamente. Ajá, tanto económicas, porque también los materiales tienen fibra de carbono, puede ser como un auto de carreras, ¿no? Tiene aluminio para que no pese, fibras de carbono, se necesita tener resistencias, el moldeo de la misma, la capacidad de adaptarse al muñón de la persona, a lo que quede de su pierna, y poderle brindar una inclusión dentro del medio que no se dé cuenta uno, ¿no? Y de hecho, si se dan cuenta, las personas o personas que tienen este tipo de padecimiento, si se ponen un pantalón largo, prácticamente ni cuenta nos damos que tienen una prótesis, caminan perfectamente ya. ¿Sí? Se acostumbraron, o se amoldaron, más bien, la prótesis se amoldó a su necesidad y eso es lo que se requiere hacer. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es un cambio completo a las prótesis de hace unos 10, 20 años atrás. Entonces, creo que es muy buen ejemplo para ello. El mismo dinero cambia. Ujú. El dólar durante muchos años ha sido la base económica mundial y ahorita ya también se está cambiando. Ya cada vez más empresas van entrando a lo que son las famosas criptomonedas, especialmente en Bitcoin. Vean cómo todo cambia por obsolescencia. No podemos satanizarlo tampoco, porque incluso ahorita, incluso Bitcoin, que todavía no se regula, tampoco nos ofrece una certidumbre entera. Entonces tenemos que estar tantito con un pie en lo que sería el dólar y un poquito más allá pensando en lo que sería futuro hasta que no le encontremos una cierta seguridad y podamos ya depender de esta nueva moneda, como ya lo están haciendo varios gobiernos, de hecho. Entonces se está viendo ya la posibilidad de incorporarse mucho más cada día, pero justamente eso sería ya el salto de darle un voto de confianza, ¿no? De volver obsoleto a lo que es el dinero, tal vez incluso hasta de papel, ¿correcto? Eso es en cuanto a obsolescencia de función. Y ahora nos vamos a obsolescencia de calidad. Para ello también ataco lo que a mí me gusta, ¿sale? Por ejemplo, los procesadores AMD o los procesadores, bueno, las tarjetas gráficas de Nvidia. Ustedes ya creo que para esta altura ya más o menos ubican a las dos marcas, ¿no? Incluso también puedes darse Intel, incluso también Mac, pero no quiero tampoco así como satanizar yo también a las marcas, ¿no? Más bien aquí lo que quiero yo que ustedes vean es eso. AMD, que es como el rival más directo de Intel, que siento yo, bueno, además de Apple, además de Mac, este, que siento yo que puede explotar en determinado momento y se da justamente por la unión de estos dos, de AMD y de Nvidia. Cuando
ellos dos, ¿por qué se juntan? Por la misma calidad que nos ofrecen, que es la parte de lo que estamos comentando de la obsolescencia, porque Intel maneja, por ejemplo, también Nvidia, pero los procesadores de Intel son mucho más caros que los de AMD, ¿sí? Sin embargo, son exactamente iguales en cuanto a calidad, solo que AMD es más económico. ¿A qué se refiere esto? A que la única diferencia que hay entre los dos es el valor más bien dicho, el valor económico obviamente entre AMD e Intel, pero el Intel se calienta un poquito menos en la placa madre, que el AMD. Si a ustedes, por ejemplo, con el diseño que hacemos, sus renders, no les implica más de unas 2, 3 horas, 4 horas, 6 horas, no pasa nada, entonces pueden usar AMD a un costo muy accesible, con el mismo procesador, bueno, con la misma tarjeta gráfica de Nvidia, ¿sí? Si ustedes le quieren dar un golpe de más calidad, se pueden ir Intel, pero ¿cuál sería esa calidad? ¿Cuál sería la diferencia entre las dos? Pues sé que Intel no se calienta tanto. Eso sería todo. La calidad es prácticamente la misma, la velocidad de, de reacción de los dos procesadores es exactamente el mismo, salvo que se calienta menos uno que otro. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les implica mucho eso, se van por Intel. ¿Sí? Si no les implica tanto, se van por AMD. Los dos funcionan con NVIDIA y específicamente ese aparatito que vemos ahí abajo, que son las tarjetas gráficas, eh, los dos lo manejan perfectamente. Entonces nos brindan una muy buena calidad en ambos ejemplos, pero a un precio más accesible uno. Y para algunos, eso significará un golpe mayor de calidad a Intel. Por eso los pongo también como una especie de muestra, ¿no? Así también, por ejemplo, las pantallas, ¿no? Las pantallas hasta hace unos, que serán 3 años, 3, 4 años tal vez, pues eran, les diría yo ahorita tontitas, ¿no? Ven que ya todas a partir de ese entonces empezaron a salir smart. ¿A qué se refiere esto? Con que se conectan a internet. Y no nada más ya se conectan a internet, sino que además nos brindan un salto de calidad porque también ya tienen ¿cómo se llama? Un Google Home, un Alexa, que va a ser interactuar con nosotros, incluso por medio de voz, y ya no necesitamos el control, o le podemos mandar algunas cosas por medio de voz y nos lo puede contestar, ¿sí? Y ahora ya vienen integrados y entonces ya esa calidad se ve reflejada en algo más integral también. Dice aquí, en este tipo de obsolescencia, el producto después de tener cierto tiempo de uso empieza a presentar fallas y un mal funcionamiento. Cuando se calientan las tarjetas AMD, que es muy raro realmente que eso pase, pues obviamente se empiezan a despegar las soldaduras y eso puede hacer que se boten, ¿sí? Por lo cual puede haber fallas. Y pues en la tele normalmente este tipo de ayudantes auxiliares virtuales, pues si bien tienden a durar bastante, también normalmente empiezan incluso a tener problemas de conexión, problemas de recepción y problemas de sonido. ¿Ok? Por eso ya cuando eso pasa, pues ya no podemos quitarlo como estaba aquí. Ya tenemos que cambiar la pieza interna y muchas veces va a ser más fácil cambiar la misma pantalla, al igual que el procesador. Muchas veces la tarjeta gráfica se calienta, el procesador incluso se calienta de tal manera en la cual si el procesador se calienta ya no hay forma en la que podamos salvar la placa madre, se tiene que cambiar la computadora, ¿sí? Entonces en ambas, digamos que quedarían obsoletos por la calidad de los productos con los que se están haciendo, ¿no? Entonces serían las tres formas. ¿Cuáles de ustedes son los que ven más? ¿Con cuál de estas deciden la compra de sus productos? O puede ser de las tres, incluso. Vayan viendo o definiendo cuál es, cuándo utilizan la obsolescencia del deseo. Tal vez en el celular, tal vez en la moda, tal vez en ¿cómo se llama? Incluso en sus programas que ven, los streamings, o no sé, incluso hasta en las personas, los bloggers que siguen. ¿Sí? La obsolescencia de función, ¿cuándo lo hacen? O sea, ustedes son los que tienen a lo mejor su auto, normalmente es en ese tipo de cosas que requieren atención o mantenimiento consecutivo, ¿no? O cuando checan ustedes la obsolescencia de calidad, cuando hacen un cambio y dicen, no, así, este es un cambio completamente eh,
en pro del futuro y por eso necesito comprar esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor incluso una tableta gráfica. Para ustedes hay muchos que me han dicho que se adecuaron muy bien a la tarjeta gráfica y hay muchos a los que me dicen que no se adecúan. Entonces requieren volver a la parte antigua, ¿no? Eso es en lo que es diseño de obsolescencia programada. Ahora, cambiando de tema, yéndonos a lo que es ya muy rápidamente, porque si no ya me extendí mucho, los productos para durar. En pocas palabras, dice aquí el título de cómo podemos combatir la obsolescencia programada. Se me hace un poquito extraño que nosotros como diseñadores querramos hacer eso, porque nosotros somos los que la programamos, ¿no? Entonces como que estamos como luchando con nosotros mismos, ya sé, no el producto que están usando ustedes necesariamente, pero sí quiero que no lo satanicemos. A final de cuentas eso es por diseño, es así. Hay varias estrategias, por ejemplo, un directorio de establecimientos en los que se pueden reparar objetos, hacer trueque, alquilar o encontrar productos de segunda mano. Esto es básico. ¿Cómo podemos hacer que la obsolescencia programada no llegue a afectar tanto o controlemos mejor esto? Por ejemplo, si una empresa vende sillas de gamer, pues bueno, ustedes saben que las sillas de gamer normalmente pues son más complejas, parecen sillas deportivas, entonces podemos nosotros tener piezas de recambio. Y entonces, por ejemplo, si se nos amuela, no sé, la parte que suba el respaldo, un engrane que sube el respaldo, pues lo que podemos hacer es ir a la tienda donde compramos nuestra silla y preguntar, oye, ¿tienes solamente este engrane? Y que la tienda nos lo venda, por lo cual mismo podemos nosotros repararla en casa. Eso haría que, número uno, no lo tiráramos a la basura porque todavía funciona. Número dos, la empresa provea al cliente de las piezas que necesite para reparar su propio producto y entonces sigue vendiendo. Ya vieron, si lo vemos desde ese punto de vista, creo que es más integral, ¿no? Sigue vendiendo, pero vendiendo ya pequeñas partes, no el todo. Entonces es como lo que les decía yo de las impresoras, de que pues, la impresora nos la venden como caballo de Troya y lo que realmente es el negocio son las tintas o el toner, ¿ok? Lo mismo pasa con unas piezas, si la silla le cambiamos alguna pieza o incluso le podemos cambiar o personalizar algunas cosas, pues con mayor razón, no es la silla de cualquiera, es la tuya. Y tú eres un gamer que se relaciona con el color verde, pues entonces ponle algo verde. Entonces ya le cambia alguna cosa por verde. ¿Y eso qué sería? Obsolescencia de deseo, obsolescencia de función, obsolescencia sí, y entonces podemos nosotros adecuar la obsolescencia a lo que requiera realmente también el cliente. Ujú. Y otra cosa, si nosotros todavía lo quisiéramos llevar más allá, ese engrane lo podríamos llegar a comprar en la ferretería de la esquina. Si nosotros tuviéramos la visión de que pudiera ser fácil de reparar, pues entonces lo hacemos de cuestiones que tengan las personas más accesibles, que no tengan que ir a un Home Depot, incluso que ya sería muy especializado para buscar ese engrane. O a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor es incluso más sencillo. Alguien les diga, oye, tú necesitas este engrane exactamente, pues adelante. Pero que la sea la misma persona la que incluso lo cambie, que sean ellos el do it yourself, el hágalo usted mismo, los que le den ese valor, ¿sale? Hacer el trueque, que no se necesite ya incluso el dinero, ¿no? De que si creemos, más bien si crecemos la moda del trueque, entonces ya estamos creciendo que los objetos se intercambien por cualidades. ¿Qué tanto necesito yo una llave de tuercas? No, pues no tanto porque estoy enfrente de mi computadora. Ok, está bien. Pero ¿qué tanto necesito yo una llave de tuercas si me quedo varado en la carretera a las 12 de la noche y está solo, ¿no? Entonces, pues para mí implica que, caray, ahí sí, casi vendo casi el carro, nada más lo que quiero es llegar a un lugar donde haya gente, ¿no? Ese valor se lo damos nosotros. Entonces, si nosotros llevamos más allá el trueque, pues entonces calificamos las cualidades de los objetos en vez de las cantidades que nos cuestan. Y ya se vuelve una cosa un poquito subjetiva, pero al mismo tiempo más interesante de poderlo aplicar a los objetos, ¿no?
¿Cuántas pinzas vale un desarmador? No tengo idea, a menos hasta que lo necesitas. Entonces tienes todas las pinzas que quieras, pero no tienes un desarmador que te urge. Y es ese tipo de cosas que podremos llegar a pensar. Alquilar o encontrar productos de segunda mano. Eso es importante también. Por ejemplo, en algunas universidades, creo que en Estados Unidos y aquí también en la Universidad del Estado, he visto que los mismos alumnos hacen estilo Facebook, pero no de mensajes o de memes y todo eso, sino que, oigan, me sobró papel Canson, necesito cartulina, ¿alguien tiene? Oigan, se me quedó resina, ¿alguien la intercambiaría por, no sé, aluminio? ¿Sí? Ese tipo de cosas son bien interesantes porque la segunda mano nos ayuda a hacer el trek incluso y genera nuevas formas de interactuar. ¿Sí? Son cuestiones que no tienen que ver ya solamente con el dinero, sino con el valor que le damos a las cosas. De esta forma, se facilita la búsqueda de aquellos comercios, cooperativas, iniciativas cercanas a nuestra casa, donde podamos encontrar estos servicios y utilizarlos. ¿Sale? Vean ustedes cómo podemos hacer como simbiosis con redes internas y más pequeñitas para trabajar todo este tipo de ideologías. Otras estrategias también, ¿cuáles serían? Dice aquí para luchar contra, ¿no? Les repito, no quiero que lo satanicemos porque a final de cuentas seguimos haciéndolo. Priorizar la compra de productos y contratando servicios que sean respetuosos con el medio ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente no van a gastar más de lo que realmente necesitan, ¿sí? Por ejemplo, hay ISOs 14000, ahorita vamos a ver el ejemplo también de otra. El ISO 14000 implica que sean hechos de determinadas cuestiones ecológicas o con procesos ecológicos. Entonces, si vemos eso, pues a lo mejor también vamos impactando menos el medio ambiente logrando satisfacer nuestras propias necesidades. Fabricado sin obsolescencia, sí y si uno es fabricante, algún producto, fabricarlo para repararlo fácilmente. Lo que les decía yo de fácilmente repararlo incluso con nuestras cuestiones de casa. No tener que llamar a un técnico, no tener que comprar otra pieza igual. Bueno, tal vez la pieza sí, pero no otro aparato completo, sino que nada más la parte que se nos descompuso, ¿no? Y con piezas estándar, que eso es súper importante en dado caso. Realizar correcta gestión de residuos. ¿A qué me refiero? Pues a que, digamos que separan, más allá de que la basura ponerla en su lugar, también canalizar un poco más los desperdicios o los, ¿cómo digamos? Los objetos que pudieran llegar a darnos o tener una nueva vida, o reciclarlos, o reutilizarlos, o reducirlos. O sea, ya cuando ya no se puede hacer otra cosa por un objeto, pues en ese momento sí ya de ponerlo, o sea, desecharlo, ¿no? Este, pero hasta entonces, hasta que de veras en serio agotemos toda instancia, pues le demos un segundo uso o lo hagamos, lo molamos y hagamos otra cosa con él, los fundimos y hacemos algo más, ¿no? O le damos un segundo uso. Nosotros al momento de darle una programación, podemos darle un uso primero, que sería a lo mejor un empaque que lo lleve y después adentro que lo exhiba o que simplemente ya no nos sirva y a lo mejor nos sirva para otra cosa, ¿sí? Como una segunda vuelta del mismo objeto. Y eso sería interesante. Nos pasaba mucho, por ejemplo, con las latas metálicas, ¿no? Estas de estilo galletas, que normalmente yo creo que sus mamás o sus abuelitas seguramente tienen alguna de esas llenas de hilo. Vendía alguna vez tuvieron chocolates o galletas y las quitaron para poner después hilos o papeles o cartitas o lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos haciendo que tenga un nuevo uso y va a tardar mucho más en llegar a la naturaleza para contaminarla. Apostar por una responsabilidad ambiental y la prevención del medio ambiente local. Va junto con pegado, ¿no? O sea, si nosotros localmente no gastamos tanta luz, no gastamos tanta energía, no vamos hasta 70 kilómetros a nuestro trabajo y luego 20 kilómetros al antro y luego otros 70 kilómetros hacia la casa de uno de ustedes y lo deja y otros 70 kilómetros, pues eso
nos va a ayudar a cada vez gastar menos, a que nos rinda más el dinero, a que los recursos también nos vayan rindiendo y poco a poco va haciéndose una bola de nieve que va ayudándonos a todos, ¿no? Entonces la zona en sí se desarrolla porque ya no tiene que dejar salir a las personas, ya los negocios a lo mejor cierran después, ya no tienes que estar todo el día, bueno, todas las 2, 3 horas en el tráfico, sino que ya te puedes ir a tomar un café con alguien más y platicar. La calidad de vida mejora de la comunidad y por lo mismo, eso se vuelve una comunidad sustentable, que eso es lo que siempre queremos llegar. Otra de las propuestas principales pasa por un cambio de hábitos y eso es súper importante. Vean ustedes lo que estamos comentando, son hábitos justamente de todos. Desde las mismas empresas productoras, los gobiernos de todos los países y los propios consumidores, a fin que entre todos podamos encontrar un equilibrio para no generar tantos residuos o en busca de nuevas propuestas de reciclaje de los mismos. Si hacemos que esto sea local, es mucho más controlable. Por eso hay muchos organismos dependientes de gobierno que son locales, municipales, ¿no? Incluso jefes de colonias, jefes de cuadra, que se vuelven también cada vez más locales y después se vuelve eso mismo. El jefe de colonia, pues es el de cuadra, perdón, el de cuadra es el de colonia, pues ya lo que sigue sería ya como estilo presidente municipal, de ahí el gobernador y de ahí el presidente, ¿no? Y de ahí la ONU, que bueno, su labor sería cómo gestionar y organizar todas las funciones a ese nivel ahí arriba. Entonces, si desde arriba la ONU hace eso hacia abajo, y aparte, abajo nosotros hacemos eso, todas estas estrategias hacia arriba, se vuelve ya una sinergia de todos y todos cooperamos hacia el mismo fin. Y eso sería la idea principal. Ahora, ¿qué otras cosas hay? Mm, dice aquí formas de obstaculizar la obsolescencia programada. Yo diría también formas que tenemos para poder optimizar esa obsolescencia. Sería sellos, por ejemplo, la innovación de sostenible, perdón, ahí no es innovación, es innovación sostenible, sin obsolescencia programada. O sea, este tipo de sellos se pone a donde la innovación es más como a largo plazo, ¿sí? Es como una especie de pensamiento entre que no produzco más por producir, sino voy a producir lo necesario y lo que ocupemos como sociedad en el momento adecuado. Es como un just in time, pero específicamente hacia objetos, hacia producto, ¿sí? Que vuelve a la innovación sostenible sin obsolescencia. Ajá, en pocas palabras. ¿Por qué? Pues está hecho para durar, está hecho para hacerse tal vez unas, no sé, 10,000 veces y se acabó. ¿Sí? Hacemos otra cosa más y ese todavía nos puede llegar a funcionar para 2 o 3 cosas más y hasta que de plano ya no tiene otro uso, simplemente se desecha o se cambia de estado, ¿cómo se diría? Físico y se vuelve a alguna otra cosa. El sello ISOP no solo busca la ausencia de la obsolescencia, sino también proteger el medio y el desarrollo sostenible de los productos. Digo, es loable. Todo esto, si ustedes lo ven a futuro, sería perfecto. Ahora, ¿cómo poderlo ver a futuro siendo ustedes el dueño de la empresa? ¿Sí? Sabiendo que a lo mejor necesitan cepillos de dientes, decíamos, y solo les compran un cepillo de dientes durante toda su vida. ¿Cuál otro sería el negocio? Que cada quien tuviera el suyo. Digo, imagínense si ustedes tuvieran un cepillo de dientes por cada habitante. Este, pues diario hay cuántos millones de habitantes en el mundo. Y por lo tanto, realmente un producto que vendiera a todos y que alcanzara a todos, que es realmente utópico, sería genial. Pero, ¿cómo? Sí, realmente cómo y cuál sería el negocio de venderlo. ¿El servicio? Tal vez la forma de limpiarlos o tal vez no sé, como estilo recambio, no sé. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero claro, depende del producto. ¿Sí? Entonces, bueno, por lo menos es sembrarles a ustedes la semillita de lo que son estos conceptos, porque cada vez vamos tendiendo más a
diseñar para durar en vez de obsolescencia programada como tal. Ahora, productos para durar, ¿cuánto tiempo tienen que durar? Decíamos también, por ejemplo, la comida. La comida no puede ser para durar toda la vida, porque los conservadores también hacen daño al organismo, ¿no? Este, ¿Cuánto tiempo tiene que durar un objeto? Entonces los dejo a su consideración. Vayan ustedes pensando qué tiempo sería el ideal y dependiendo del caso, cómo poder nosotros proponer ciertos tiempos. Obviamente depende del producto, depende del uso, pero en cada uno, qué análisis tenemos que hacer, que también lo vamos a ver cuando lleguemos, ¿sale? Entonces, por mi parte en este caso, para que ya no se haga muy largo, lo dejo hasta el punto 2 y después viene el 3 y el 4, ¿sale? Les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto.